Hola, buen día a todos. Aquí William acompañado de... Sara Pérez Tamayo y Aileen Rodríguez. Nosotros somos estudiantes del programa de lenguas modernas de primer semestre en la Universidad de Caldas. A continuación veremos un breve resumen y análisis del incidente del Puente del Búho. A continuación, la estructura será introducción, contenido, recapitulación y cierre. En este nuestro primer episodio, donde analizaremos una obra clásica de la literatura occidental titulada El incidente del Puente del Búho del autor Brice Ambrose, ahondaremos en los detalles que convierten a esta breve historia en un relato memorable, incluso hoy en día. Bueno, primeramente comenzamos por realizar un resumen de en qué se basó esta historia, que principalmente cuenta con 3 capítulos y en cada uno nos da aspectos muy importantes de lo que es todo lo que va a suceder. Primeramente se nos presenta la escena de un hombre que está a punto de ser fusilado, colgado. Se nos da detalles bastante marcados de qué va a pasar y de quién lo va a matar, mas no se nos dice por qué. Ni siquiera nos dice quién es él, ¿cierto? Solamente nos describen la escena. Imaginémonos un puente, un hombre con una soga atada al cuello y al lado de él 2 altos mandos del ejército, de los cuales no conocemos quiénes son ni por qué. Es más, no nos dan muchos detalles respecto a ellos, solamente nos dicen que están ahí para cumplir su trabajo. Y eso es bastante importante, ya que muestra como al lector una incertidumbre de en qué momento yo voy a saber qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Y porque esta persona, quien va a ser nuestro protagonista, ¿qué fue lo que hizo? ¿Es un héroe? ¿Es un villano en esta historia? Estos detalles no se nos revelan hasta sino el segundo capítulo, que es donde nos dan el nombre, Peyton Farquaad. Nos dan su profesión o es un poco de... cultivador. Si no sí, estoy mal. Es un plantador en el sur de los Estados Unidos. De Alabama, en el sur de Alabama. Sí, específicamente en Alabama. Y también se nos dice el por qué está ahí. Es en este segundo episodio, ¿cierto?, donde se nos dan las razones de por qué nuestro protagonista, que curiosamente su nombre, ¿cierto?, Peyton Farquaad, no sé a ustedes, pero a mí me recuerda mucho al de Shrek. Lord Farquaad. Bastante. Exactamente, porque es como el típico hombre blanco. Burgués. Es un hombre blanco, burgués. Y asemeja mucho porque ya cuando nos cuentan esta historia más de lo que a él se dedicaba, que como ya lo mencionamos anteriormente, era un plantador en el sur de Estados Unidos, pues básicamente estas personas eran esclavistas y estaban en pro de ese régimen, y que por esa misma razón es que él se va a encontrar en esa situación de estar colgado. Este hombre, ¿cierto?, pues era bastante ambicioso y era muy patriota, pero por razones que no se nos revelan del todo en el cuento, pues a pesar de ser patriota, quiso ser parte de la fuerza militar, pero nunca nos dan el por qué, nunca ingresó. Aún así quiere demostrar su valía como un hombre que está dispuesto a defender lo que él considera sus derechos. No es sino hasta el tercer capítulo que se nos dice que Farquaad logra escapar, nadando, esquivando las balas de francotiradores, esquivando balas de metralletas y hasta de cañones, balas de cañones. No, es una... ¿Qué puta nombre? Eso lo cortamos. Podríamos decir que es el Tom Cruise de esta historia. ¿Alguna vez vieron Misión Imposible? No, pero sí tiene una semejanza en ese momento, porque se siente la adrenalina de cómo él está escapando y cómo puede ser posible de que solo un hombre logre escapar estando en contra de casi todo lo que lo rodea, de un río caudaloso, del gran dolor en su cuello por anteriormente haber sido intentado colgar, y pues todas las personas que estaban en contra de él. O sea, ¿cómo pudo escapar de allí?
cómo esquiva decenas de soldados disparándole al unísono, inclusive un cañón, o sea, es bastante hilarante, pero aún así lo hace, o eso creemos nosotros. Y con respecto a eso, lo que creemos, siento que llega el momento más impactante de esta historia, que es donde nos revelan realmente lo que pasó. Y es que estamos en un momento en donde él logra escapar de todas estas tropas de la Unión. Y él logra ir por un bosque y se encuentra con su esposa. La abraza y finalmente nos dan a revelar en la historia que todo era un sueño. Un producto de su imaginación que pasaba mientras era colgado. ¿Hasta qué punto nosotros podemos llegar a creer que realmente escapó? Porque los detalles que nos estaban dando de cómo se había cortado la cuerda, de cómo en un momento él aceptó su muerte, pero luego su instinto de supervivencia lo llevó a luchar contra la corriente, a esquivar balas incluso, nos permite ver que está escapando. Y yo he de decir que me lo creí totalmente. Me lo creí hasta el momento en que dijo que empezó a sentir un dolor en la garganta justo después de abrazar a su esposa. Concuerdo totalmente y creo que llega un punto a ese final de la lectura donde uno piensa, ¿qué momento pude creer todo lo que se me estaba siendo narrado? ¿Cuál fue esa transición entre lo real y ese momento en donde solamente era producto de su imaginación antes de la muerte? Es interesante analizar un poco, tal vez hasta qué punto nosotros como seres humanos estamos aferrados a la vida, que incluso mientras morimos, la esperanza se mantiene ahí. Vivimos mientras morimos. Ambrose Bierce, escritor, periodista, desapareció un día de enero de 1914. No se sabe con exactitud qué día, ni las razones, tampoco dónde sucedió, ni siquiera a qué lugar del planeta sus admiradores pueden llevar una flor a su tumba. Tenía 71 años y era, como lo escribió Carlos Fuentes, un gringo viejo. Salvo algunas recaídas por ese asma maldito que lo había acompañado durante toda su vida, gozaba de buena salud. Tenía un proyecto que lo hacía sentir vivo. Le recordaba sus sueños de soldado. Quería ingresar a un campo de batalla otra vez, una última vez, y a la Revolución Mexicana. Le daba esa oportunidad de chance de registrar todo con ese ojo crítico, que se reflejaba en una pluma sardónica, hiriente, que le valió el apodo de Bitter Bierce. Algo interesante que puedo recalcar respecto a este personaje es que, siendo asmático, en el siglo XIX, habiendo participado en la guerra civil, vivió hasta los 71 años, hasta que se tiene como tal registro, porque ya se nos acaba de mencionar que desapareció, pero tuvo una esperanza de vida relativamente larga. Y es muy importante el factor de la vida del autor en esta obra, porque él se encarga de postrar en su historia la forma en que incluso al acabar la vida no se piensa en la guerra, porque muy probablemente pudo haber pensado nuestro protagonista Farquhar en, no sé, la ganancia del sur de Estados Unidos en esta guerra civil, en él haber cobrado venganza por lo que le estaban haciendo, pero no, él pensó en su familia. Y creo que es un punto muy importante porque sabemos que pues, este autor estuvo en ese ambiente de la guerra civil en los años 1800. Este hecho influye demasiado en la postura que toma Bierce al momento de escribir, porque si nos damos cuenta, en dicha historia se relata uno de los puntos de vista de los participantes de dicho conflicto, que era una persona que apoyaba a la Confederación con sus ideales y defendía, aunque parezca irónico, el derecho a mantener esclavos. Y yo creo que has llegado a un punto muy importante, y es que también se necesita no solo saber de en qué
contexto se encontraba el autor, sino también el ambiente histórico que se presenta en este relato, lo cual es la guerra civil en Estados Unidos. Y representa mucho de lo que es el protagonista y cómo sus ideales los llevaron a estar pues al punto de la muerte. Pero justo en ese punto se encuentra una cierta contradicción que propone el autor, y es de cómo en ese punto, ya donde se enfrentó a la muerte debido a sus ideales racistas de la época, de la Confederación, no piensa en eso, piensa en su familia, piensa en su esposa, en cómo vuelve a sus brazos. Y eso nos devuelve de nuevo a la pregunta que planteaba William anteriormente. ¿Hasta qué punto el ser humano se aferra a la vida? Yo creería que es más por el sentido de supervivencia del ser humano, ese instinto de conservación, de autopreservación, la que nos impulsa a pesar de estar llevados del carajo, seguir peleando, seguir luchando por vivir, a pesar de que no nos guste, a pesar de que terminemos mal. En el momento en el que pasa no pensamos en eso, solo pensamos en que queremos vivir. Aline, así que, ¿qué opinas tú respecto a esta pregunta? ¿Dónde crees que se halla esa esperanza que nosotros los seres humanos tenemos a seguir viviendo, incluso mientras podríamos decir tenemos un puñal clavado en el corazón? Siento que es algo que no se llega a pensar del todo, sino hasta el momento final, porque pues como el protagonista llegó a hacerlo en un momento, no tuvo miedo a enfrentarse a los del norte, a la Unión, solo por continuar con su vida de burgués y su vida con esclavismo en el sur. Y solo fue hasta ese último momento donde ya sabía que todo iba a terminar, donde pudo pensar y priorizar a su familia y al sentido que tiene en su vida. Pero entonces eso nos deja pensando, pues, en este momento, cuál sería ese sentido, darlo en su momento. Si es más importante los valores patrióticos que se tiene o pues la vida personal y cómo estos se conjugan. Creo que nosotros como humanidad tenemos un problema, y es que nos olvidamos completamente de vivir. Nos encerramos en ideales, en pensamientos, nos dejamos llevar por, digámoslo, por una especie de patriotismo, ¿cierto?, efervesciente, que estamos dispuestos a darlo todo, por ideas que podríamos considerar que nos representan, pero al final nos damos cuenta de que no es así, porque nos olvidamos de todo lo que nosotros somos y cómo nuestra muerte podría afectar a los demás, y somos muy inconscientes al respecto. No es sino hasta el final, hasta que estamos a las puertas de la muerte, hasta que nosotros pensamos qué hay después de ella, porque no lo tenemos seguro, que nos entra ese terror a lo desconocido, porque no es sino hasta ahí en que realmente pensamos en ella. Además, no sé qué piensen ustedes, compañeros, tampoco ustedes oyentes, pero creería que Farquhar puede ser el héroe de una historia mal contada, porque maquillan bastante sus actitudes, sus acciones, nos hacen ver como, bueno, él solo quería ir por su familia, su familia lo mantenía vivo, pero en realidad no hay que olvidar su trabajo. Era un burgués esclavista, tenía plantaciones de la cual esclavos trabajaban. Sí, es que es algo que también concuerdo mucho. Si no se tiene un conocimiento como tal de lo que ha sido la historia en Estados Unidos, especialmente con la esclavitud, esta guerra civil, pues se puede considerar a este personaje como una víctima, ¿no? Antes de finalizar este podcast, quiero dejar una incógnita que me pareció bastante pertinente. ¿Hasta qué punto están dispuestos a llegar por sus ideales? Hasta aquí llegamos con nuestro podcast, espero haya sido de su agrado. Y también pues que tengan una nueva perspectiva en este relato
que ya ahora se puede considerar un clásico, que incluso desde un lugar completamente diferente como lo es Colombia y en el siglo XXI tiene mucha relevancia.